Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escucha a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Sigue un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escucha a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida. Apocalipsis 6, versos 7 y 8. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu nuevamente. Dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra,
para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Amén? Recordamos entonces una pequeña crítica textual que dice que cuando abrió el cuarto sello, oyó la voz del cuarto ser viviente que era un águila volando. ¿Amén? Eso lo dice Apocalipsis capítulo 4, verso 7. Dice, y que este ser viviente decía, ve, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Tánatos, o muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Amén. Entonces recuerden que era el jinete del caballo amarillo, que es como un cloro, olor de muerte, y que el jinete se llamaba muerte, o Tánatos. El jinete se llamaba Tánatos. Amén. Quería recalcar esto porque hoy va a ser nuestro último mensaje de este cuarto caballo. Ya tenemos 3 mensajes con él. La semana antepasada vimos el jinete, justamente, el jinete llamado Tánatos. La semana pasada vimos la morada de los muertos. ¿Se recuerdan? Amén. Y esta semana vamos a ver este título, ¿ok? Que es, estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Cuántos quieren estar en el paraíso? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿O se quieren echar otro pasadito por el Seol? ¿No? No. Amén. Gloria a Dios. Hay un problema con la teología, ¿ok? Porque tenemos que entender algo. Cuando nosotros estamos hablando acerca de este tema, nosotros no podemos cerrar nuestros ojos hacia otras escuelas. Hay muchas teologías, al menos yo puedo nombrar unas 10 en este momento, ¿ok? Por ejemplo, tengo la teología católica romana, la teología ortodoxa oriental, tengo la teología luterana, la teología de los reformadores radicales, teología calvinista reformada, la arminiana, la teología de los llamados estudiantes de la Biblia, que son los que se nombran ahora como testigos de Jehová. En un principio se llamaban los estudiantes de la Biblia. También la teología de los adventistas. ¿Okay? Entonces, hay muchas escuelas acerca de este tema, el tema de la muerte, pero específicamente en el tema de lo que se conoce habitualmente como el infierno, que ya sabemos nosotros que el infierno no existe como lugar, pero sí es un estado, ¿ok? Que lo que realmente sí existe es el Hades, el Seol y el Hades, que son la misma cosa, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de las escuelas de la teología, porque tenemos que ser muy cuidadosos con esto, ¿ok? Hay escuelas que afirman cosas que nosotros no podemos aceptar y hay otras que sí son más cercanas a ello. La teología católica romana se basa en los escritos que dio por allá un hombre en el siglo 3 o 4 más o menos, en esa época está, que es muy conocido, se llama Agustín de Hipona. La Iglesia Católica lo conoce como San Agustín. ¿Okay? Él fue un hombre de Dios muy estudioso, pero pertenecía a esa rama católica romana. ¿Okay? Escribió un libro, uno de sus tantos libros. Este libro se llamó La Ciudad de Dios y tiene al menos 21 tomos de este libro. Es una tremenda obra de lo que se hizo ahí. De hecho, este libro es la base fundamental de muchas denominaciones e incluso cristianas protestantes, ¿okay? Pero nace ahí con Agustín de Hipona. Agustín de Hipona habla acerca del lugar de los muertos o del infierno de una manera muy baja, porque hay que entender que para esa época no se entendía mucho. Estamos hablando del siglo III. Entonces, la percepción que ellos tenían, él no se atrevió como a expresar mucho de ello.
Entonces la iglesia se quedó con muchas preguntas. Después hubo por allá otro que leyó a Agustín de Hipona, llamado Gregorio Magno, que lo hablamos en la escuela dominical, que cogió algunos conceptos de lo que él había hablado acerca del infierno o del Hades, y entonces saca la conclusión de lo que es, que había un lugar que era el purgatorio, Gregorio. Pero Gregorio dijo que era un lugar donde las almas iban a purificarse, ¿no? O iban a purgar sus pecados. Pero después de vino otro más adelantico, entonces salieron lo que se conoce hoy como las indulgencias o las bulas papales, porque se tergiversó todo, pero en el principio no había sido así. Entonces ya después se inventaron que para poder sacar un alma del purgatorio tenían que pagar una indulgencia, o 9 misas, como le llaman ahora, es la misma situación. ¿Ok? Entonces, hay otro que se llamó Tomás de Aquino, que la Iglesia Católica le llamaba Santo Tomás de Aquino. ¿Ok? Tomás de Aquino dijo que el sepulcro y el Hades era lo mismo. ¿Ok? O sea, que lo que era la tumba y el Hades era la misma cosa y que no pasaba nada más de ahí para allá. Aunque también pertenecía a los católicos. ¿Ok? A la rama católica. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, la mayoría de estas personas hablan muy sutilmente de lo que sucede allá abajo. ¿Ok? En la iglesia ortodoxa, que también perteneció a los católicos, pero ellos se separaron, siguen siendo católicos, ellos sí trataron muy a fondo este tema. Y ellos escribieron algunos libros donde se sentaron, no sobre lo que dijo Agustín de Hipona, sino que realmente se fueron a las escrituras. Dijeron, aquí tenemos que aprender nosotros, pero de las escrituras. ¿Ok? Después, ya más adelantico, vino Martín Lutero, que es por así decirlo, el estandarte de la Reforma. Y Martín Lutero fue muy ambiguo con este tema. O sea, unas veces decía que era de una manera literal, lo del infierno, lo que sucedía allá abajo, y otras veces lo colocaba como una forma alegórica. O sea, puede que pase así o simplemente es una ilustración. O sea, que él fue muy ambiguo. Después de esto vinieron los reformadores radicales, pero ellos decían que Cristo había bajado en la divinidad, no en su humanidad. ¿Ok? O sea, que el Señor Jesús había muerto, pero lo que había bajado era Dios, allá, debajo de la tierra. Entonces, yo personalmente no creo en esto. La palabra de Dios nos dice que el Señor es 100% Dios y 100% hombre, que Jesús murió y fue sepultado, fue llevado a la tumba de José de Arimatea, lo dice el Evangelio de Juan, y allí quedó su cuerpo, pero que su ser, su yo, su persona, el alma, bajó a lo más profundo del Hades. Y hay un versículo que ahorita lo vamos a tratar, de que nos da testimonio de esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no podemos decir que Él bajó en su divinidad, porque Jesús era como nosotros. Jesús no podía venir como Dios, porque si Él viene como Dios no puede morir. Él vino como hombre y murió como hombre. Y su persona dice que fue allá a las profundidades del Seol. Ahora, si esto fuera como los teólogos dicen, entonces el Salmo 16 y Hechos capítulo 2 quedarían en el aire, porque ¿qué dice el Salmo 16? Habla David que dice, y no dejarás mi alma en el Seol, hablando de Jesús, hablando del Mesías. ¿Okay? Entonces, la teología hay que prestarle mucha atención. Hay otro, John Calvino, que él era muy lector de Agustín y de los padres de la iglesia, así se le llaman, los padres de la iglesia. Pero miren qué tremendo, hermanos, los padres de la iglesia surgen a partir del siglo III. Entonces, Agustín de Hipona, Santo Tomás y muchos otros estudiosos fueron los que escribieron todo este tipo de teologías. Vinieron los reformadores, en este caso Martín Lutero, John Calvino, que eran católicos
por lo menos Martín Lutero era un cura católico, era un sacerdote, y ellos adoptan lo que escribieron los padres de la iglesia. Y a mí me sorprende mucho que dejamos de lado lo que decía la palabra de Dios, sino que basamos nuestras teologías y nuestra doctrina sobre lo que dijeron los padres de la iglesia. No que los padres de la iglesia sean malos, y quiero ser muy respetuoso con eso, porque ellos estuvieron en otros tiempos. Ahorita tenemos nosotros muchísima revelación acerca de lo que ellos escribieron en su momento, o lo que ellos percibían, y poco a poco el Señor nos fue enseñando, hasta que hoy en día podemos tener un poquito más de panorama en este tema. Así que ellos también fueron hombres de Dios. Tenemos que ser muy respetuosos, muy misericordiosos con ellos, porque nosotros no somos los únicos que tenemos el Espíritu Santo. Los hermanos bautistas, los pentecostales, los adventistas, ellos también tienen el Espíritu de Dios, pero nosotros nos basamos en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Nosotros no somos los únicos que leemos la Biblia. Los hermanos también la leen, los negritos bautistas de allí, los pentecostales de aquí arribita también leen la palabra de Dios y tienen sus propias conclusiones, ¿no? Yo, hermano, los animo a que nosotros nos guiemos por lo que dice la palabra de Dios. Amén, con lo que nos expresa el Señor. Hubieron otros ya más modernos que pensaban que Satanás no había sido vencido en la cruz, como los unicistas. Ellos pensaban que Satanás no había vencido en la cruz, sino que Jesús tuvo que ir hasta el infierno y que Satanás allá desató al anticristo, que era el Papa. Entonces todo eso se salió de control. Hubieron muchas teologías, y ese es el problema de la teología. ¿Qué es el problema de la teología? Que aparta al creyente de la verdad y lo ubica en una denominación. Entonces sale un estudioso, porque generalmente son los estudiosos los que tienen la oportunidad de ir a una universidad, y ellos escriben una teología y a la gente le parece que eso es lo correcto, y forman una iglesia, una denominación. Entonces vemos muchas denominaciones: bautistas, metodistas, salvacionistas, en este caso nosotros. Pero ese es un problema, hermanos. ¿Amén? Esto desarrolla en estas teologías. Déjenme se las cito, es simplemente información. Teología sistemática, que si se sistematiza la Biblia. Entonces te dan un versículo acá y ese tiene que conectarlo con otro y un montón de cosas hay. La teología ortodoxa, la teología del reemplazo. ¿Sabe cuál es la teología del reemplazo? De que ahora los cristianos reemplazaron a los israelitas. Que los cristianos reemplazaron a los judíos. Eso no es cierto. ¿Ven? La teología reformada. Esta es la más peligrosa de todas, la teología liberal. ¿Por qué es la más peligrosa de todas? Porque esta teología le permite al hombre hacer lo que el hombre le venga a mano. Después de que ustedes se sientan cristianos, ustedes pueden hacer en la iglesia lo que ustedes desean. Un grupo musical, una obra de arte, y se liberalizan, por decirlo así, a la iglesia. Y eso es lo que ustedes y yo estamos viendo en este tiempo. Iglesias que parecen teatros, porque tienen que hacer una obra de teatro antes del culto. Iglesias que tienen que poner un piano para poder entender la palabra de Dios, porque hay que ambientar, como si el Espíritu Santo no ambientara el escenario. Hay iglesias que están, por ejemplo, predicando acerca del arca de Noé, y desde una esquinita salen burbujitas de agua para que la gente se sienta en el ambiente. Entonces, todo este tipo de teologías ha hecho que el hombre empiece a transformar y a meter sus manos en los asuntos del Señor. ¿Ven? Otra peligrosa, teología de la prosperidad, que ustedes ya la conocen la mayoría, ¿cierto? Que no hacen sino desplumar a las ovejas, que las ovejas no tienen plumas. ¿Amén? Entonces, estas teologías gobiernan a las iglesias cristianas. Pregunta: ¿y al pueblo de Dios quién lo gobierna? Porque ciertamente gobiernan las iglesias cristianas,
Pero al pueblo de Dios, ¿quién lo gobierna? Yo lo afirmo y digo, al pueblo de Dios lo gobierna el Espíritu Santo de Dios y la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Nosotros lo leímos la semana pasada. A Moisés y a los profetas tenemos para que nos den testimonio de las cosas que tenemos que hacer. Y el Señor Jesucristo dijo, yo me voy, pero les voy a enviar un ayudador, ¿amén? Un consolador. Ahora, dejando todo esto, la teología a un lado, vamos a hablar de la doctrina bíblica. Amén. Esa es la que nos compete a nosotros. O sea, lo que yo les dije ahorita era pura información. ¿Ok? Pedro, el apóstol Pedro dice algunas cosas que otros no dicen con tanta claridad. Entonces, entre las cosas que dice es que las promesas del Señor es que redima a los muertos que están en el Seol. Que redimir, que salve, que rescate. ¿Ok? Dice 1 de Pedro capítulo 3, verso 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Ven? Verso 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Amén? Entonces, este solo verso, son 2 versos que leí, derriba todo lo que dicen las teologías, porque Juan Calvino dice de este verso que Jesús estaba con Noé predicando allá en los tiempos de Noé. Yo creo esa parte, pero que lo que dice aquí que los muertos que están allá abajo, que Jesús cuando bajó a predicar a los muertos que están allá abajo, no son los muertos, sino que fue en el tiempo de Noé. Eso tenemos que entenderlo, porque aquí clarito lo dice. Dice, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Oiga, ¿y cuáles son estos espíritus encarcelados? Porque según lo que leemos en Primera de Pedro, resulta que los reformadores y los teólogos no les gusta meterse por allá. ¿Sí se dieron de cuenta lo que yo leí de teología? Unos dicen que no, que el sepulcro es el mismo Hades, y el otro dice que no, que Cristo solo bajó allá, pero como en forma de Dios. Y hay muchas cosas que no están claras, y la iglesia tiene preguntas. ¿Amén? ¿Usted no tiene preguntas? Y por eso la iglesia no se edifica. Antes de hacer la conclusión, déjenme decirles que si nosotros no hablamos del infierno, si no hablamos del Seol, no vamos a entender de qué nos salvó el Señor. Porque siempre nos dicen a nosotros, ¿qué te predican a ti? Recibe al Señor Jesucristo para que te salve. ¿Ya se hicieron esa pregunta? ¿De qué te salvó Jesús? ¿De qué te va a salvar? ¿Te va a salvar de una situación financiera? ¿Te va a salvar de lo que va a acontecer con el mundo? Esa pregunta tenemos que hacernos. ¿De qué nos va a salvar el Señor? Amén. Ya los que estuvieron en la escuela dominical ya lo saben. Entonces, dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea que hubieron unos espíritus por allá, en los tiempos de Noé, que el Señor los mandó allá abajo. Vamos a ver, porque ese lugar donde los mandó el Señor se llama el Tártaros, que es uno de los estadios del Hades. ¿Ok?
Entonces, vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, 4, que dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaros, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Sus Biblias no dicen Tártaros, sus Biblias dicen infierno, ¿cierto? Lo que pasa es que la Reina Valera, esta Biblia, yo tengo Reina Valera, por aquí hay Biblia de las Américas, lo tradujeron infierno. Entonces al Tártaro le dicen infierno, al Gehenna le dicen infierno, pero el Gehenna es el lago de fuego. A las prisiones o las cámaras del Hades le llaman infierno. Y por ahí sí va la cosa, porque el infierno es un estado, no es un lugar. ¿Ok? Entonces, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, o sea, allá abajo, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. ¿Por qué yo hablo de Tártaros y no hablo del infierno? Porque es que el Tártaros está en griego. Y resulta que los griegos, miren qué tremendo esto, hermanos. Los griegos tenían una percepción más completa de los mismos teólogos acerca del infierno. Los griegos decían que allá abajo, en el lugar donde está el Tártaros, porque ellos son los que lo llaman Tártaros, dice que hay dos lugares, uno que es positivo y otro que es negativo. El lugar positivo le llaman los campos elíseos. Quizás ustedes lo han visto por allá en Francia, creo que hay una ciudad que se llama los Campos Elíseos y hay otra en Grecia que le llaman los Campos Elíseos. Pues estos Campos Elíseos es donde iban todos aquellos reyes y príncipes según los griegos, los dioses. Pero el otro lugar se llamaba el Tártaros. ¿Ok? Es lo mismo que la Biblia dice que hay un lugar que se llama el seno de Abraham y el otro se llama el Hades. ¿Ok? Entonces se da cuenta que la mitología no dice muchas cosas diferentes de lo que dice la Biblia. Sí. E increíblemente, pues los teólogos se basan en sus propias conclusiones, pero no se basan en los escritos primarios, en los originales. Judas capítulo 1, porque solo tiene un capítulo, versos 6 y 7, nos dice quiénes fueron estos ángeles. ¿Quieren averiguarlo? Amén. Porque es que tenemos que llegar hasta el paraíso, entonces tenemos que irnos por ahí para aprender. Dice Judas, verso 6, dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Amén? En prisiones eternas, o sea, allá abajo hay prisiones. Hay prisiones de ángeles y prisiones de muertos. Todavía no han sido llevadas al lago de fuego, porque el lago de fuego fue el lugar preparado para Satanás, sus ángeles y los seguidores de Satanás. Entonces, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, como Sodoma y Gomorra y las naciones vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo exfornicado, ¿qué dice su versión? Su versión dice habiendo fornicado, ¿cierto? Dice, habiendo fornicado, exfornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Ok? Pero aquí hay una palabra interesante y ustedes van a aprender esta mañana algo poderoso. Dice, aquellos que habiendo exfornicado, sus Biblias dicen fornicado, pero la palabra no es porneu del griego, la palabra es exporneu. ¿Cuál es la diferencia? Porneu es de donde viene la palabra pornografía. ¿Ok? Pero exporneu, que es la que dice el original, quiere decir que estos ángeles abandonaron su dignidad de ángeles y se pasaron de la relación sexual con los hombres. ¿Sí me hago entender? Oiga, pastor, o sea que los hombres
pueden tener relaciones sexuales con los ángeles? Hay fechas como el 31 de octubre o el 24 de diciembre que la gente le llama Navidad, donde suceden estas cosas. Hay personas que se preparan, se ponen hasta vírgenes, ayunan y hacen un montón de ritual para tener encuentros con ángeles. Y de ahí salen hijos. A esto se le llama exporneu. No es el acto de la pornografía, aunque es un terrible delito delante de Dios, pero cuando ya se allegan a estos entes espirituales, entonces es lo que está hablando Judas acá. Vamos a volver a leerlo para tener más entendimiento. Dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, porque eran ángeles, tienen otra naturaleza, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, como Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Pues la mayoría de las personas habla que los sodomas son la gente homosexual, pero no solamente la parte homosexual. ¿Por qué pasó en Sodoma? ¿Se acuerdan que vino la gente y querían acostarse con los ángeles que fueron a la casa de Lot? Sí. Así que ellos estaban buscando era otro tipo de cosas, el exporneo. Estaban buscando ya llegarse con los ángeles. Entonces sí existen estas aberraciones. Y estas cosas, por causa de esto, dice, como Sodoma y Gomorra y las naciones vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo exfornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea que fueron puestas como un ejemplo. Y si fueran puestas como un ejemplo, es porque existe. Amén. Solo que es que están ya en las prisiones eternas porque Dios los juzgó, Jehová Dios. ¿Y cuándo sucedió esto? En los tiempos de Noé. Pero resulta que el Señor Jesús nos dijo a nosotros que cómo será el fin de estos días. Le dijeron a los discípulos, Él le dijo a los discípulos: será como los días de Noé. Unos se van a dar en casamiento, van a comer, a beber, y van a hacer esto. Exporneo. Esto es terrible, hermanos. ¿Ustedes no han escuchado hablar de personas acá que tienen una serie de poderes y cosas mentales tremendas? Déjenme les continúo leyendo. ¿Quieren que les continúe leyendo? Amén. 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 Dice: pecaron antes del diluvio. Génesis capítulo 6, verso 1. Amén. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios, voy a leer el versículo completo y ahorita lo explico. Y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Y el 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Amén? Entonces vamos a explicarlo. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hijos de los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, dice que viendo los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Los cristianos? No. Vamos a ver quiénes eran los hijos de Dios, porque para eso ustedes vienen acá. No para que yo les ponga teologías, sino para que aprendamos la palabra de Dios. Amén. Dice: viendo los hijos de Dios. Pónganle una rayita ahí y vamos a Job capítulo 1, verso 6. Job 1:6. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Lo están leyendo conmigo?
Job 1:6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Porque es que Satanás también era un ángel. O sea que los hijos de Dios no son los cristianos, sino los ángeles. Job capítulo 38, 4 al 7 dice, voy a leer rapidito, solo apúntenlo. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Está hablando Dios. 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea que los hijos de Dios estaban con el Señor cuando Él estaba haciendo todas las estrellas y cuando estaba haciendo todos los fundamentos de la tierra. Entonces, cuando Dios se refiere a los hijos de Dios, se está refiriendo ¿a quién? A los ángeles. ¿Quieren que les diga un misterio? Ya que ustedes me caen bien. Si ustedes van al verso 21 de ahí de Job 38, Dios le está diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé lo otro? Y ahí en el verso 21, ¿lo tienen ya? Sí. Me gusta que lo leamos. Dice lo siguiente. ¿Quién lo tiene conmigo ya? Dice, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Mire, se lo está diciendo Jehová, Dios, a Job. Y Job no era aquel que había venido Satanás y le había acabado con sus hijos, con su familia. Pero resulta que Job era un hijo de Dios. ¿Qué pasó con Job? Si vino a la tierra como hombre. ¿Se dan de cuenta el misterio de Dios? O sea que Job era un ángel, pastor. Era un ángel. Y no tengo tiempo porque esto es un culto. Pero Job pudo pertenecer incluso al consejo celeste. Esto es para otro tema. Solo quiero, y la ilustración era para que veamos quiénes son los hijos de Dios. Amén. Que no son los hombres. Los hijos de Dios eran los ángeles. Entonces dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Y el 4 agrega, había gigantes en la tierra en aquellos días, y dice que después de la unión de los ángeles con las mujeres, nacieron otros gigantes de esa relación. Y a esos gigantes dice que eran los poderosos, los valientes de esa época. ¿Y saben cómo se les llamó? Varones de renombre. Varones de renombre. Pero en el hebreo, ¿sabe cómo lo llaman? Nefilim. Y ahora usted ve un montón de documentales que abren las tierras y sacan un montón de cuerpos, de gigantes, de huesos. ¿Y estos de dónde salieron? Pues estos fueron los que quedaron sepultados cuando vino el diluvio. Pero estos Nefilim eran los más valientes. Las mitologías antiguas hablan de estos. Por ejemplo, hay una muy poderosa que es la mitología sumeria, que habla del Gilgamesh. Y Gilgamesh era un gigante y gobernaba la tierra de Uruk. Eso es mitología. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que la mamá de Gilgamesh era la hija de un rey y el papá era un dios, un ángel. Y los huesos los están sacando de la tierra ahorita como evidencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que los teólogos no se meten por allá? ¿Qué es lo que nos están enseñando a la iglesia? Porque si a usted le predicaron que Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario, amén, gloria a su nombre, se sacrificó por nosotros, en ese lugar el Señor llevó el sacrificio perfecto. Pero si hubiera quedado ahí, se queda la mitad. Porque la otra mitad del Evangelio es que Él resucitó de entre los muertos.
Amén. Y como leímos en Primera de Pedro, ¿qué leímos? Que Él bajó hasta las profundidades de la tierra y le predicó. ¿A quién le predicó? A los espíritus encarcelados. Wow, mire qué tremendo, hermanos. Pero también hay otro que nos da testimonio de estos ángeles, que es el libro de Enoc. Y en el libro de Enoc, al menos, hay 200 ángeles. No, el primero estaba, no me acuerdo el primero, el que estaba al mando de ellos, pero sí recuerdo que entre esos ángeles había uno que le enseñó a pintarse a los hombres los ojos. Eso se llama antimonio, porque en su principio las que se pintaban los ojos no eran las mujeres, eran los hombres. Y eso se lo pintaban para hacer una especie, algo de ritual por cuestiones ocultas. Hubo otro que le enseñó a hacer armas a los hombres. Hubo otro que le enseñó el arte de ciertas cosas, los ungüentos. Hubo otros que le enseñaron a las mujeres a seducir a los hombres. Desde allá es donde viene todo este tipo de cosas, y por eso Dios los puso en esas prisiones. Amén. Amén. Dice que Jesús bajó y le predicó a los muertos. Amén. Primera de Pedro 4:5 dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también han sido predicado el evangelio a los muertos. ¿Cómo así? ¿Que están siendo predicado el evangelio a los muertos? Miren qué tremendo. Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en espíritu según Dios. Algunos teólogos, entre ellos Juan Calvino, dicen que cuando Jesucristo bajó a predicar fueron a estos muertos, pero no. ¿Quiénes eran estos muertos que entonces Jesús les bajó a predicar? Porque Primera de Pedro 3:19 nos dice que Él bajó a las profundidades donde están los espíritus encarcelados, y ya vimos quiénes eran estos espíritus. Ahora, ¿quiénes son estos muertos? Pues estos muertos eran los que estaban en los campos elíseos, allá lo que se conocía como el seno de Abraham. Amén. Entonces, entre esos muertos estaba Abraham, David, Moisés, Sara, Isaías, Jeremías, todos aquellos que habían muerto, pero ellos no conocieron al Señor Jesucristo. Venía el Espíritu de Dios y los tomaba a ellos, pero ellos nunca vieron al Mesías. Amén. Ellos predicaron del Mesías. Y se va a venir la redención para Israel. Algún día va a volver, va a venir el Señor, va a venir Dios y nos va a salvar. Pero jamás lo vieron. Entonces, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, bajó al Seol o al Hades, dice que no solamente fue al Tártarus a mirar a los otros. ¿Usted se imagina que vean la gloria de Dios y usted preso allá? Dice que cuando ya Él subía, se fue y le predicó a los muertos. ¿Cuál fue la predicación de Jesús allá? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso dice que fueron vivificados en el Espíritu. Entonces vino Abraham y dijo: por ti fue quien yo hablé, por ti fue quien yo caminé. Y vino David: por ti fue quien yo peleé. Y vino Moisés: tú eres Dios, porque Moisés lo vio cara a cara. Aleluya. Amén. Entonces, ¿cuáles fueron los muertos que Cristo le predicó? A su pueblo. Amén. Pero los otros siguieron allá para el día del gran juicio final, porque de ahí van a ser sacados y van a ser tirados al Gehenna, al lago de fuego. Y no solamente ellos, sino a Satanás, porque Satanás está por acá. Los demonios que están por acá no son esos mismos ángeles, porque todavía los demonios vienen a molestar. ¿No lo vio ahorita con el teléfono? No querían dejar grabar, pero no contaban con la astucia del Señor, porque ya teníamos la tablet y el hermano también estaba preparado con su espada. Amén, gloria a Dios. Esos sí están por acá molestando, por eso los sujetamos y los reprendemos. Pero hay unos abajo que están esperando el día del gran juicio.
próxima semana, cuando veamos el quinto sello, nos vamos a dar de cuenta que el Señor permite salir a unos de allá para que vengan a atormentar acá en la tierra. Eso es para la próxima semana. Amén. Amén. Entonces, Jesús bajó al seno de Abraham, los predicó allá a los campos elíseos, y dice la palabra de Dios que Él se llevó cautivo a la cautividad. O sea, que ese pueblo que estaba allí se la llevó el Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos creen que ya hubo un arrebatamiento? Amén. Aquí lo dice. Ese arrebatamiento. Ya hubo un arrebatamiento. Él se llevó cautivo a la cautividad. Mira lo que dice más adelantico en Efesios. Él se llevó cautivo a la cautividad porque Él venció en la cruz del Calvario. Amén. No es como dice por allá el otro teólogo, de que Él tuvo que bajar allá y que de allá salió. No, no. El Señor venció al diablo en la cruz del Calvario, pero no terminó su ministerio ahí. Hay un testimonio, yo les dije en la escuela dominical, de algo tremendamente que ocurrió cuando el Señor Jesús bajó allá. Porque ¿quién hace salir de los muertos hacia la tierra? Solo Dios. Él le permite bajar o subir. No hay nadie más. Hay un libro que se llama El Evangelio de Nicodemo. ¿Okay? Es un libro apócrifo. Quiero resaltar esto. ¿Qué es apócrifo? Es un libro que no fue puesto en el canon de la Biblia. Usted no lo encuentra en esta Biblia. ¿Ok? Perdón. Usted no lo encuentra en esta Biblia. Ni tampoco lo encuentra en la Biblia católica. Es un libro judío, que incluso los judíos no lo quieren, ese libro. No lo leen. En este Evangelio, el Evangelio de Nicodemo, si ustedes lo quieren leer, pídanle permiso al Señor. Amén. Háganlo con el Espíritu Santo. Lo mismo cuando vayan a leer el libro de Enoch, pídanle permiso al Señor. Que el Señor los ilumine y los guíe. Son libros que son historia. Enoch, yo les puedo decir, léanlo, porque a Enoch lo cita Judas y lo cita San Pedro. Ahí en la Biblia. San Judas y San Pedro lo citan. Dice, yo en el libro de Enoch dice esto. O sea que ellos leían el libro de Enoch. ¿Ok? Pero aquí en este libro, sí, tengan mucho cuidado. Es un libro apócrifo. No lo tomamos como doctrina, simplemente como ilustración. ¿Ok? Bueno, en el libro de Nicodemo, en el Evangelio de Nicodemo, dice que Simeón, ¿ustedes se acuerdan cuando vino la Virgen María con José para presentar al Señor Jesús, que era bebé, y que salió Simeón, y Simeón cogió al niño en sus brazos y lo alzó y dijo: bienaventurado eres y gracias mi Dios, porque mis ojos han visto al gran rey, ahora me puedo morir en paz. ¿Se acuerdan de él? Amén. Amén. Bueno, dice que este Simeón tuvo dos hijos. Uno de ellos se llamaba Leucio y el otro se llamaba Carino. Y Carino y Lucio murieron unos días antes de Jesús. ¿Okay? Murieron los hijos. Pues dice que cuando el Señor Jesús murió y bajó, lo voy a leer en Mateo capítulo 27, vayan buscándolo, 27:51. Dice que cuando el Señor Jesús bajó a los infiernos o al Seol, vale la pena leerlo primero. Dice, Mateo 27:51, dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Entonces, dice este libro de Nicodemo, que cuando sucedió esto, los cuerpos de Leucio y Carino resucitaron. Y dice que se fueron y se presentaron en la ciudad y llegaron a hablar allá con los sacerdotes y le dijeron: miren lo que está pasando, que Leucio y Carino, los hijos de Simeón, están allá y están hablando con la gente. Y dice: ¿y cuál es lo raro? Dice que nosotros los enterramos.
Nosotros mismos fuimos los que los sepultamos. Y ahora estos resucitaron y están hablando de allá. Y dicen que cuando ellos estaban en el Hades, bajó una tremenda luz y que bajó el Hijo de Dios y que los sacó. Eso lo dice el libro del Evangelio de Nicodemo. ¿Y ustedes saben quién era Nicodemo? Nicodemo y José de Arimatea fueron los que cogieron el cuerpo de Jesús y lo llevaron al sepulcro. Eso está en el Evangelio de Juan. Entonces se dan de cuenta de que las cosas que suceden allá abajo no se pueden dejar así al simple ojo de pájaro, es en mi país, sino que como hijos de Dios nosotros tenemos que escudriñar lo que dice el Señor, porque ¿de qué nos sirve a nosotros que Cristo haya muerto si no resucitó? Es la resurrección la que nos da testimonio del poder de Dios, porque lo levanta de los muertos. Amén. Por eso dice, estarás conmigo en el paraíso. Ahora la pregunta es, la semana pasada dijimos, ¿cuál es la morada de los muertos? Pues la morada de los muertos la estamos viendo. Nuevamente hoy un pequeño resumen. Pero ¿cuál es la morada de los santos? Amén. ¿A dónde van los santos? Hay que leer. ¿Cuántos quieren saber a dónde van los santos? Amén. Amén. ¿O quieren quedarse con la de los muertos? En la escuela dominical veíamos que esta semana que pasó murió uno de los ídolos grandes en Sudamérica y la gente casi se mató por su ídolo y resulta que el ídolo se le murió y está ya muerto. ¡Qué tremendo! Así como las imágenes están muertas, los ídolos también se mueren. Bendito Dios. Mateo capítulo 27, verso 32. 27, 32 en adelante. Voy a leer un poquito rápido. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Está hablando de Jesús. Estoy leyendo el contexto para que tengamos toda la historia completa. Dice, cuando le hubieron crucificado, partieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le aguardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, y así mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. 44, pongan atención a este 44. Dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu.
Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Esta es la historia de este sermón. Solo que yo les di mucha información para que esto tuviera sentido para ustedes. Verso 44 nuevamente dice: lo mismo le injuriaban también los dos ladrones que estaban crucificados con él. Así que a un ladrón lo pusieron aquí y a otro aquí. Pero los dos lo injuriaban. ¿Qué es injuriar? Se burlaban. Le decían: ah, y tú que te creías el Hijo de Dios, bájate de ahí, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero resulta que un solo ladrón empezó después a injuriarlo porque el otro se quedó callado. ¿Qué pasó con este ladrón que ya no siguió injuriando al Señor Jesús? ¿Qué fue lo que este ladrón vio? ¿Por qué ya no siguió insultándolo? No se siguió burlando de él. Dice, porque cuando lo insultaba y cuando lo injuriaba, ya no lo estaba viendo en la humanidad de Jesús. El otro ladrón lo veía como un ser humano común y corriente. Pero cuando este ladrón se quedó mirando fijamente a Jesús, y dice Isaías capítulo 53, que su rostro lo desfiguraron tan monstruosamente que era irreconocible. Y dice la palabra de Dios que le golpearon tanto que ya no se podía ni siquiera desear. Lo que quiere decir que estaba totalmente desfigurado, ¿no? Lo que muestran en Hollywood no es nada, sino que lo golpearon tanto que su cara estaba totalmente hinchada y su cuerpo estaba totalmente lacerado, que cuando este ladrón se queda mirándolo, ya no ve la imagen del hombre, sino que empieza a nacer la divinidad de Dios y empieza a ver a un ser que todavía tiene fuerzas y que sigue todavía dándole instrucciones a sus discípulos. Dice, este realmente no es un hombre, y empieza a transformarse el Señor Jesús. Lucas capítulo 23, verso 39-43 le dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué? Porque ya no estaba viendo al hombre. Lo estaba viendo totalmente desfigurado porque no podía mirar al hombre. Tenía que ver esa esencia de Dios ahí. Dice, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Wow. Mira que hasta el último día de tu vida tienes oportunidad para ver al Hijo de Dios. No en su humanidad, porque Él fue 100% hombre, sino reconocerlo como Dios. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero resulta que Jesús iba para abajo. Porque dijo Pedro, en primera de Pedro, que él fue y predicó ¿a dónde? Primeramente al Tártaros y después allá a los campos elíseos, que son el seno de Abraham, pero no le llamaban paraíso. Ese es el seno de Abraham. ¿Quieren saber el desenlace? Sí. ¿Amén? ¿El paraíso o el Seol? El paraíso, porque este murió en Cristo. Estoy hablando del ladrón. El ladrón murió en Cristo Jesús. Pero dice la Escritura
que el Señor Jesucristo murió primero. ¿Ok? Cuando dice que la Escritura, que el Señor Jesucristo murió primero, no simplemente es una anécdota, porque dice que cuando los judíos vieron los tres colgados, los tres cruces, dijeron, quiébrenle las rodillas para que se mueran más rápido, porque quebrándole las rodillas ya dejan de sostenerse y ya el cuerpo se descompensa. Estaban desde las 9 de la mañana y eran las 3 de la tarde. Y entonces dice que cuando vinieron al primero, le quebraron las rodillas. Vinieron con Jesús, y cuando vieron a Jesús, resulta que el Señor Jesús ya estaba muerto. Entonces lo que vino fue un guardia con una lanza y le atravesó el costado. Pero los otros dos todavía estaban con vida y a estos sí le partieron los pies. O sea que cuando ya Jesús murió, fue para abajo. Y cuando ya muere el otro, ya Jesús está abajo. Y entonces dice aquí, en Efesios capítulo 4, verso 8, dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea que cuando el Señor lleva cautiva la cautividad, ¿a quién se llevó? Al seno de Abraham. ¿Ok? Entonces cuando Él baja, se lleva al seno de Abraham y se lo lleva al paraíso de Dios, a los campos elíseos. Amén. Ya cuando muere el ladrón, ¿qué le dijo el Señor Jesús? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Y entonces ¿dónde queda el paraíso? ¿Quieren saberlo? Amén. Amén. Dice Hebreos capítulo 2, 14, 15, para afianzar esto, dice, así pues, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a la fe. ¿Amén? Así no es como dicen los teólogos. Aquí el Señor socorre a la fe, a los que tienen la fe. Claro que esto también incluye a los vivos, ¿no? Y ahorita los que estamos vivos y tenemos fe, pues ya no vamos al seno de Abraham. Ahora sí les voy a dar la ubicación del paraíso. ¿Amén? ¿Preparados? Amén. Porque este pastor sale con unas cosas todas raras. Dice, no todos los hermanos entienden estas cosas. Amén. Nosotros somos privilegiados en el Señor y lo que nos está hablando es la palabra de Dios. Yo aquí tengo escritos los versos, pero son sacados de mi espada. Ustedes tienen la espada ahí en sus manos. Segunda de Corintios capítulo 12, verso del 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, dice el apóstol Pablo, pero vendré a las visiones de la... Perdón, voy a leer otra vez. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ojo con esto. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, está hablando de sí mismo, Pablo. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. O sea que Pablo dice que en las visiones él fue arrebatado al paraíso de Dios y dice que escuchó palabras que no le fue dado dar a los hombres. Y si ustedes leen las 13 cartas de Pablo, se dan de cuenta que este hombre escribió cosas maravillosas, pero vieron cosas que le dijeron, no las digas porque los hombres no la van a comprender. Tal es así que Pedro dice, es tan difícil entender a Pablo, pero escúchenlo.
Eso dice el apóstol Pedro. Dice, la verdad, es bien difícil entender a Pablo. Pero este hombre habla cosas que traen del mismo cielo. O sea, que yo creo que los arrebatamientos no son para abajo, sino para arriba. Entonces, ¿dónde está el paraíso de Dios? En el tercer cielo. Amén. Wow, eso sí que es tremendo. Dice, ¿dónde estaba el Señor Jesús para recibir el espíritu de Esteban? ¿Se acuerda cuando Esteban estaba muriendo, que lo estaban apedreando? Dice que él alzó su mirada y vio los cielos abiertos. ¿Y a quién vio? Al trono de Dios, al Hijo de Dios sentado en su trono. O sea que el paraíso y el cielo de Dios, ¿dónde está? En el tercer cielo. ¿Amén? ¿Cuántos creen esto? Amén. Mateo capítulo 24, verso 30 y 31. Dice el Señor Jesús de la pregunta que le hicieron los discípulos. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Amén. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Vean este 31, es precioso. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Desde dónde? De un lado al otro. Ah, y entonces ¿dónde están los escogidos de Dios? Desde un extremo del cielo hasta el otro, pero no está allá abajo. ¿Lo volvemos a leer? Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Dónde está el paraíso de Dios? En el cielo. Amén. Por lo menos está en el tercer cielo. ¿Saben ustedes que según la mitología griega, para ellos el Hades quiere decir Pluto, que después se tradujo como Plutón? Así que Plutón para ellos es un Hades, el planeta. Mano, esto es tremendo. Cuando nos metemos aquí ya no queremos salirnos. Amén. Donde recogerá a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Amén. Y si Jesús viene del cielo, ¿de dónde los va a traer? Del cielo. Amén. Efesios 4, 8, 9. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces se le llama partes más bajas de la tierra. Para allá, Seol. Dice Apocalipsis 2:7, dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Y esto lo dice en Apocalipsis 2:7. Al que venciere, le daré de comer al árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. O sea, el árbol de la vida Dios lo puso para que tuviéramos vida eterna. Amén. ¿Y dónde está el árbol de la vida? En el paraíso de Dios. Aquí ya vienen las preguntas y con esto cerramos. Porque hay muchas preguntas. ¿Qué pasó con el seno de Abraham?
Todas las almas, los muertos que estaban en Abraham, fueron sacadas de ahí, fueron arrebatadas. ¿Qué pasó con ese lugar? ¿Qué pasó con ese lugar donde estaban esas almas? Porque dice la palabra de Dios que a un lado estaba el seno de Abraham, que le llamaban los campos elíseos, y al otro lado estaba el Hades, el Seol, pero que juntos estaban en el mismo lugar. ¿Qué pasó con ese lugar donde estaban todos los santos de Dios? Yo creo, pastor, que esa es la división que hay ahora. Tal vez. ¿Quedó vacía? ¿Quién la está ocupando ahora? ¿Qué están escogiendo? Porque si los que mueren en Cristo se van con Cristo, ¿quién está ocupando ese lugar ahora? Ellos que se fueron con Cristo. ¿Saben, hermanos, que cuando la iglesia se vaya, se va a ir la vida? ¿Saben qué es lo que está pasando allá en el seno de Abraham, allá abajo? Que está siendo invadida por todos los muertos que murieron sin Cristo. Por todos esos tipos de espíritus que no aceptaron al Señor Jesucristo y que bajaron a la condenación. Porque cuando esta tierra sea sacada la iglesia de Dios, va a quedar sin vida. Va a quedar llena de gente muerta. ¿Qué pasó cuando a Israel lo mandaron a la cautividad? Que lo sacaron de Canaán, se lo llevaron a Babilonia o a Siria. Dice que la tierra quedó desolada y vacía. Usted lee Génesis capítulo 1, verso 1, ¿qué dice? Y la tierra estaba desolada y vacía. Porque el que tenía la vida, ¿quién era? Jesús. Dice, en Él estaba la vida. En Él está la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Qué va a pasar si se nos quita el Espíritu Santo de nosotros? Seguramente seguiremos caminando como aquel que va caminando allá. Un muerto andante, atormentado, mientras está aquí en la tierra de los vivientes. Y en esta tierra de los vivientes tenemos tiempo para arrepentirnos y aceptar el señorío y el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Amén. Pero aceptarlo completo. No solamente que murió en la cruz y colgarlo allá en una pared. Porque Cristo resucitó. Amén. Por el poder del Espíritu Santo resucitó con gran poder y con gran gloria. Y ese es el completo del Evangelio. Si nosotros no entendemos esto y nos basamos en las teologías de las denominaciones, hermanos, se nos quedan las preguntas y estamos incompletos. ¿Cómo vamos nosotros a pelear? Porque nos dice que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Si no entendemos que esta corona de gloria no me la van a dar allá abajo, me la van a dar allá arriba. Los judíos no creen en esto. Ellos todavía creen en el Seol. Que todos vamos para allá, para el Seol, para el seno de Abraham. Pero nosotros, por la revelación del Espíritu, sabemos que nos vamos para arriba. Amén. Amén. Que si estamos muertos, nos vamos a ir a alguno de los cuatro vientos. No sé dónde me toque a mí. Pero si estoy vivo, también voy para arriba. ¿Amén? Dice 1 Tesalonicenses. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que cuando vayan a venir de los cuatro vientos, van a venir a tomar sus cuerpos y van a resucitar. Mire qué misterio, dice Pablo. Y que los que estemos vivos, dice que primero ellos y después nosotros vamos a ser transformados y vamos a ser arrebatados en las nubes con el Señor. ¿No les parece maravilloso esto? Amén. ¿Cómo será cuando salgan los muertos, así como Melitón, como los hijos de Simeón, y que los vean caminar? Dice, pero si nosotros lo enterramos, sí, pero yo estaba en Cristo Jesús. Yo creía en el Mesías. Yo creo que nosotros somos parte de él.
pero ¿cómo usted no es que estaba muerto por allá? Pensamos que usted estaba preso, porque usted lo habían matado por allá sus vicios, o tantas malas amistades. Sí, estaba muerto, pero ahora tengo a Cristo Jesús y me permitió salir. Y ahora estoy caminando, por eso te sorprendes. Amén. Estarás conmigo en el paraíso. ¿A dónde van los muertos? Pues a la morada de los muertos. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. ¿No le parece lindo esto? Gloria a Dios. Salmo 139, 7-12. Con esto oramos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Decía David. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Amén. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y terminé con para dejarnos esa pregunta. El Señor Jesús ahí en Mateo 25 da una cátedra en 4 versículos. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me visitaste. Y le preguntaron: ¿y cuándo hicimos esto? ¿Cuándo te vimos? ¿Y cuándo? Dice: cuando tú lo hiciste a uno de mis hermanos pequeñitos, lo estabas haciendo a mí. Amén. Y después también le dice el Señor que estos van a heredar el reino, pero a los que no, les va a decir: entonces dirá también a los de la izquierda, a los que no hicieron esto: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque dice que el Gehenna, el lugar preparado, que todavía no hay nadie, dice que está preparado para Satanás, para sus ángeles, para el día del juicio, porque en el día del juicio van a sacar a todos esos espíritus que están encarcelados, a todos los que no se arrepintieron, y van a ser echados allá, al lago de fuego. Dice que el mar entregará a sus muertos, que el infierno, que la muerte entregará a sus muertos, y que el Hades entregará a sus muertos. Entonces es mejor, hermanos, que no nos vayamos para el Hades, que muramos en Cristo Jesús, porque todo lo que está allá debajo va para el lago de fuego. Y a mí lo que me llama acá la atención es esto. Dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que a estos malditos, a los que no practican ninguna piedad, a los que tienen el corazón cerrado, a los que no quieren entender, a los que siguen las cosas del diablo, aún teniendo esas aberraciones con los ángeles. Esto es terrible. Juegos diabólicos como la ouija, todo tipo de adivinación, de idolatría, de hechicería, es porneo. Ya les dije que es porneo. Están teniendo relaciones con los ángeles, están allegando, y de eso surgen nefilines, surgen gigantes, cosas gigantescas, problemas gigantescos. Y eso está preparado para ellos. Pero bendito Dios por su misericordia, que todavía tenemos tiempo de vida para arrepentirnos. ¿Cuántos se quieren poner a prueba con Dios? ¿Cuántos se quieren poner a cuentas con Dios?
No sabemos qué es lo que tenemos aquí. Algunos ya el Señor nos lo está revelando, pero aquí hay un universo de cosas, de problemas, iras, contiendas, maledicencias que tenemos que tratar con el Señor. Vamos a ponérselo delante de Dios, amén. Pongámonos de pie. Bendito y santo Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias, Padre, por tu presencia. Como dice tu santa palabra, Señor, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Gracias te damos a ti, oh Padre eterno, porque tú has abierto un camino de bendición, un camino de salvación para tu pueblo, Señor. Gracias por tu Señor, por ti, Señor Jesús, nuestro Mesías, nuestro prometido, Señor, nuestro amado Dios, porque tú, Señor, has visitado este cuerpo, has visitado esta casa, Señor, has visitado cada uno de los corazones de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que nos muestres, Señor, el buen camino, que como dice tu palabra, miremos y nos paremos en los caminos, Señor, y busquemos la senda antigua. Esta senda, Señor, que nos lleva a tu palabra, Señor, a tu Shema, que nos vuelve, Señor, a lo que está escrito desde el principio, Señor. Ayúdanos a apartarnos de todo tipo de mala instrucción, Señor, sino a que seamos nosotros instruidos y enseñados por tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, ver nuestras faltas y corregirlas. Danos, Señor, la valentía de poderlas corregir, de poder aceptarlas, Señor. De poder decir, realmente, mi Dios, necesito que hagas una obra en nuestras vidas, en mi corazón, que saques lo inmundo, mi Dios, para que habites tú, Señor, para que tu Espíritu Santo cada día conquiste más y más y más nuestras vidas. También, mi Dios, ayúdanos a mirar nuestra familia, nuestra casa, y que tú seas, Señor, el centro de nuestro hogar, el centro de nuestra mesa. Algún día, mi Dios, vendrás y te esperamos, Señor, con alegría, con brazos levantados, porque, Señor, anhelamos estar en tu casa. Tú nos dijiste que te ibas a preparar morada para nosotros, aún, Señor, nosotros sin conocerte, sin amarte, tú nos amaste a nosotros primero. Así, mi Dios, que ahorita estamos más completos, Señor. Estamos, Señor, entendiendo más tu palabra. Nos sentimos, mi Dios, que en algún momento tú vendrás por nosotros. Ayúdanos a estar listos, Señor. Ten misericordia de mis hermanos, aquellos, Señor, que se están dejando apagar por el mundo, Señor, por las artimañas del enemigo, Padre. Yo te pido una bendición especial por cada uno de ellos. Mira a mis hermanos aquí reunidos, mi Dios. Es este grupito que intercede, que ora, mi Dios, todos los días, todas las tardes, Señor, implorándote, Señor, que tengas misericordia de ellos. Gracias por nuestros niños, gracias por nuestras familias, por la provisión que nos das. Danos fuerzas para el día de mañana, Señor. Danos tu Espíritu Santo. No lo quites, Señor, como decía David. No apartes de nosotros tu Espíritu, Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos porque como Jacob, Señor, vio esa escalera hacia el cielo, no hacia abajo, sino hacia arriba, Señor, que subían y bajaban ángeles. Así también, Señor, lo estamos viendo en esta mañana. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, porque el que permanece hasta el fin, este será salvo. Te damos, Señor, a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hay un aplauso al Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida.
mi ser y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Con tu amor, Espíritu de Dios. Ay, na, 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 na. Ay, na, na, na. Lléname con tu poder, lléname, lléname y con tu amor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, 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 Espíritu de Dios, Espíritu